Justicialismo peronista. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes a todos y todas. Perdón por la demora, pero tuvimos cortecito de luz acá. Bendita sea Edenors. Así que bueno, la cosa que ahora retomamos, levantamos los equipos, todo bien. Así que perdón por la demora, pero venimos colgados por eso. Así que bienvenidos, como cada martes, a partir de las 15 horas, con demora, en este 28 de enero de 2025, bienvenidos a Justicialismo Peronista, en esta casa y familia militante, y nuestro teléfono de la Asamblea Rebelde para mensajear y compañía es el 11 26 90 84 96, 26 90 84 96. Hoy vamos a contar el segundo bloque con una charla sobre la marcha del sábado antifascista, porque el pueblo no es tonto, con la compañera diputada nacional Mónica Schlotthauer. Es una compañera dirigente sindical y política ferroviaria, diputada nacional, dirigente nacional de la izquierda socialista, una compañera de izquierda, pero con pensamiento de origen trotskista, que es muy bueno, incorporar siempre las opiniones a los compañeros que militamos juntos en la misma vereda, que es el campo nacional y popular. Y en nuestro tercer bloque vamos a tener también el gusto de contar con la opinión respecto a esta marcha, esta movilización del sábado antifascista y la línea divisoria de quienes interpretan esta lucha histórica antifascista. Y nos va a acompañar el compañero Néstor Picconi, que además es periodista de esta casa, así que también para poder armar, es un dirigente también fundador de la CGT, ¿sí?, la Central de Trabajadores Argentinos, fundador, y además conduce la agrupación Plataforma, que es una agrupación multisectorial muy interesante, del cual seguramente vamos a pasar a una novedad, algún aviso. Así que importante el día de hoy nuestro programa. Y por último, vamos a estar hablando de geopolítica con respecto a lo que pasó la geopolítica que comenzó con este gobierno de Trump. No te olvides que podés participar, como dije recién, a través del 11 26 90 8496 2690 8496, y comunicándote también, también podés escucharnos por radiorebelde.ar, también por señal abierta AM740 y también por la AM1570 ahí de la zona sur del conurbano. Por YouTube también nos puedes ver y escuchar, ¿sí?, buscando el canal de Radio Rebelde o con Radio Rebelde AM740 vas a encontrar el canal, nos vas a poder ver y también escuchar. Recordamos siempre lo que nos decía Evita: nunca te olvides de lo único que un gobierno gorila de la izquierda o derecha te va a dar, es siempre más hambre, dolor, miseria y pobreza, porque los dos son capitalismos, capitalismo de Estado y capitalismo de mercado. Capitalismo de mercado fue la primera expresión o primera posición filosófica en el plano político internacional, definida, declarada y construida por Adam Smith y plasmada en la obra literaria La riqueza de las naciones. Después por ahí, por el 1800, mitad de siglo, poco más de mitad de siglo, apareció también la segunda posición, o marxismo, ¿sí?, con la obra que tituló Carlos Marx, El Capital. Y ahí, bueno, se propone la segunda posición, marxista o capitalismo de Estado. Y por último, aparece nuestra tercera posición, con centro, con eje en su columna vertebral, que es la justicia social, y
nada, es una tercera posición filosófica del siglo XX, mucho más moderna que la anterior, del siglo XIX y XVIII, y que plasmó desde la Argentina esa tercera posición. Y después están los confucionistas que siguen a Confucio, que dicen que hubo un primer peronismo, que hubo 4 peronismos, 25 peronismos también, según los autores. Bien, yo he dado conferencias sobre esto, sobre historia del peronismo y esto, y después de poner un video donde Perón decía, nuestro punto de partida fue el 4 de junio de 1943, o sea, la Revolución de Derechos que terminó con el fraude patriótico de los radicales mezclados con los conservadores que querían instalar a Robustiano Patrón Costa como presidente electo por Gran Bretaña. Entonces, esa revolución de derechos para esa estafa al pueblo argentino, ese fraude electoral. Y entonces Perón dice, bueno, realmente la puesta en marcha de la revolución justicialista del Movimiento Nacional Peronista fue el 4 de junio de 43, esa revolución de derechos. Y por ahí levantaba la mano un compañero que me estaba escuchando y me decía, bueno, pero permítame decir que hay algunos autores que opinan lo contrario. Entonces, retrocedo el video, lo pongo de vuelta a Perón, nuestro punto de partida fue el 4 de junio de 43, y me dice, bueno, le insisto que hay algunos autores que opinan lo contrario y declaran de que realmente el peronismo arrancó el 17 de octubre del 45. Ahora, si lo estás diciendo el que inventó la Coca-Cola, ¿cuándo inventó la Coca-Cola? ¿Por qué tenés que insistir en que otros autores opinan lo contrario? Bueno, a ese estado de lo que llaman la guerra cognitiva, llega el lavado de cerebro, de que el tipo, además de que escucha al autor del original, y te dice que a pesar de eso hay autores que no, que opinan lo contrario y que dicen que tienen razón. Bueno, esto es producto de la falta de conocimiento, o sea, por eso cuando alguna vez propuse crear una Secretaría de Conocimiento, casualmente se trataba de combatir la guerra cognitiva. Esto que llaman, por acá, aparte con el progresismo llegaban los eufemismos. En vez de gobernar es gestionar, en vez de justicia social, inclusión social. Todo esto parece ser lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Así que bueno, tuvimos esas variedades que poder entender más o menos cómo era la cosa. En primer bloque nos vamos a dedicar a la urgencia de cambiar otra vez sopa de arroz y superar este menú sistémico que cada ciclo nos vuelven a poner un aparato de estos como sea, ¿no? En verdad, casualmente citando una referencia importante que pasó por alto por ahí para el periodismo, el periodismo sobrado, el economista liberal Juan Enríquez, que es liberal también, define una realidad, en realidad la falta de rumbo ideológico probado y constatado en su frase, ¿no? En su declaración de este gobierno en la crisis de identidad que tienen, ¿sí? Cuando revela, miren, hace unos años, decía Juan Enríquez, debatíamos con Javier Milei sin intervención, sobre intervención o libre mercado. Discutían eso con Milei, o intervención o libre mercado. Juan Enríquez sí, Milei decían intervención, y tal vez Juan Enríquez un poco más volcado a la intervención y Milei al libre mercado. Ironías de la vida, dice Juan Enríquez, hoy Milei es el presidente más intervencionista de los últimos tiempos y yo cada vez más cerca del libre mercado. Fíjense la pérdida de rumbo, ¿no? Donde está el liberalismo, el libertarismo, ¿no? Libertarismo. Pero fíjense lo que decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe, nunca sabe para dónde va, ¿sí? A dónde va, ¿no? La historia nos enseña que las crisis profundas de las naciones suelen estar acompañadas por una dirigencia que, lejos de buscar soluciones, alimenta y profundiza esas crisis, tal como ocurrió en la Rusia zarista, previa a la Revolución Comunista de 1917, cuando el propio Vladimir Lenin, perseguido por el régimen monárquico capitalista del poder zarista de esa época, que era una monarquía, luego de ejecutar a su hermano, mataron al hermano, porque el hermano era anarquista, había abrazado las ideas de Bakunin, y militaba en el anarquismo contra el sistema monárquico zarista. Bueno, lo ejecutaron, lo apresaron después que había muerto el padre también, de una ACV, tuvo la desgracia de la familia de perder a su hermano mayor, y luego de ejecutar a su hermano lo persigue el régimen, lo detiene y luego se fuga y se refugia en las fuentes propias de la corrupción sionista europea. Lamentablemente pues tenía que ir a parar a un lado, ¿no? De una banca financiera
judeo-teocrática, sionista, pero de un poder capitalista supremacista, ¿no? Y financian a quien representaría la forma de derrocar al sistema supremacista zarista y al clero cristiano ruso en un 2 por 1, ¿no? 2 objetivos al precio de uno. O en la Francia del antiguo régimen antes de la Revolución Francesa de 1789, que instituyen una burguesía capitalista en reemplazo de la monarquía. Ahí estaba Montesquieu, Robespierre, una banda que empezó a ver cómo podían quedarse con el poder y decapitar a los reyes, ¿no? Como ocurrió. Pues en la Revolución Francesa no tiraban flores, tiraban guillotina. Más allá de lo justo que haya sido la Revolución Francesa, ¿no? La Argentina actual enfrenta una crisis sistémica donde una porción significativa de la dirección política y empresarial parece empeñada en perpetuar un modelo agotado y el síntoma infante también. El síntoma infante es que no acuden al encuentro con el pueblo en cada rincón de la patria para producir juntos y dentro de la situación del pueblo las soluciones obvias desde la realidad específica de cada hogar con prescindencia de su clase socioeconómica. Fíjense que ahí en Orán, en Aguas Blancas, en Salta, la tarada esta, la hebefrénica de Patricia Burrich, alcohólica, trata de decir de que no, ellos tienen que parar por un alambrado ahí de 200 metros para parar el narcotráfico. Es lo mismo que, qué sé yo, que yo a mi hija menor, o sea, una criatura de 7 años, le traten de contar el cuentito no sé de qué, y el otro diga, este boludo que me está... Bueno, más o menos es esto lo mismo. El narcotráfico de volumen importante, de 12, 16 toneladas semanales, de exportación de la zona de Rosario y el Paraná, pasa por otro lado. Ahí no hay gente que trabaja, muchachos que trabajan pasando contrabando, de gente que cruza al otro lado de Bolivia y en vez de pagar un aire acondicionado 1.500.000 pesos acá, lo compran por 240.000 ahí, en Bolivia. Me contaba la vez pasada una comerciante vecina de que se fue a Cabo Frío, a Yabucios, en Brasil, pagando una estadía de 500.000 pesos toda la semana, entre 4 personas, 4 chicas que se fueron. Es decir, pagaron algo así con 125.000 pesos cada una por una semana, en Bucios, ahí en Cabo Frío. Entonces, esto es muy simple, ¿no? Entonces, no acuden a resolver las cosas por donde tiene que ser, a generar trabajo, industria y poder competir inclusive con los precios bolivianos, sino con este dólar fijo, barato, que mata de hambre a la clase trabajadora y le resulta un gran negocio a las clases privilegiadas, porque por 2 mangos con 20 se van a Miami, porque el dólar está 1 a 1, es decir, 1.000 pesos equivale a $100. No, perdón, estoy equivocado, no, a $1. 1.000 pesos es $1, ¿no? ¿O no? No, estoy confundido yo. Más o menos. Nosotros no tenemos ni la cotización del dólar, somos de terror. Bueno, pero digo, es un dólar barato, 9.70, 1.000 pesos, ¿sí? Macanudo, ¿sí? El dólar, ¿sí? No solo recibir sus propuestas, ¿sí? Sino además percibir de cerca sus conjeturas y sus sentimientos. Es decir, estos gobiernos, estos sistemas políticos no conviven con el pueblo, ¿sí? Es decir, para producir juntos, dentro de la situación del pueblo, las soluciones obvias, desde la realidad específica de cada hogar, con prescindencia de su clase socioeconómica, porque todos estamos en el mismo bote. Es decir, si tu bote está agujereado y entra agua, ¿sí? De tu parte del bote, mejor dicho, está agujereado y entra agua, nos hundimos todos, no es que te vas a hundir vos y yo no, porque estamos todos en el mismo bote, nada más que tu parte está agujereada y la mía no. ¿Sí? O al revés, mi parte está agujereada, la tuya no, pero nos estamos hundiendo todos. No solo recibir propuestas, sino además del pueblo, sino además percibir de cerca sus conjeturas y sus sentimientos. Se polemiza, hoy pasé un video de Lula abrazándose en una casita construida con adobe, con ladrillos y adobe, y decía, yo también, yo nací en una casita como esta, y saludaba a un señor que tenía 88 años,
y pide permiso para entrar. Y estaba lo que llamamos el método de Raster, rasterizando un programa que había partido de esa comunidad, una idea propuesta, que después se convirtió en un programa político, y viendo cuáles eran los efectos en la comunidad de esa idea de los vecinos de llevar adelante una política, ¿no? una acción política concreta. Y entró a fijarse en ese hogar, un hogar de adobe, construido con adobe, ¿sí? Para ver cuál era el resultado de ese programa. Y capaz que iría por manzana a 3 o 4 hogares a ver qué pasaba, a ver si realmente los efectos eran los deseados, ¿no? Las consecuencias de ese programa. Y eso se llama rasterización, el sistema del método de Raster. Bueno, estos muchachos, la ignorancia es tan supina, el analfabetismo que tiene la clase política que se dice dirigente, es tan extrema que no conocen ni eso, no saben qué carajo es, no lo saben. Y se polemiza inflación y pobreza con modelos de la burguesía comerciante o pequeño empresario que deliran esperar un milagro macroeconómico para poder comer las proteínas suficientes, para dejar la indigencia y para que ingreses al grupo privilegiado de los pobres, aún con trabajo registrado. Dejar la indigencia ¿qué significa? Que no tenés una dieta apropiada por día para ingerir las proteínas animales necesarias para poder, o vegetales necesarias para poder desarrollar tus neuronas, tu cuerpo y compañía, más sobre todo los chiquitos, ¿no? Que están en desarrollo. Salir de la indigencia significa incorporar diariamente una dieta proteica que te permita desarrollarte y vivir. Y entonces pasás a ser pobre. Pasás de indigente, que comen harina y polenta nada más, a ser pobre, que ya comen alguna proteína dando vuelta por ahí. ¿Se entiende? Ese es el grupo privilegiado de los pobres, aún con trabajo registrado, no se quejen. El sistema y método de Raster que analizamos y proponemos, que lo que vimos, lo que pasé hoy en el video de Lula, es el que demuestra con crudeza cómo Obama también lo usaba cuando gobernaba, también usaba el método Raster para poder saber cuáles eran los efectos de sus programas políticos de gobierno. Es que el que demuestra con crudeza cómo desde la última guerra civil, el método de Raster que analizamos y proponemos, es el que demuestra con crudeza cómo desde la última guerra civil entre los grupos de la guerrilla armada y la dictadura militar se logró demoler sistemáticamente el sistema democrático para construir en las sombras que un narcoestado, compañeros y compañeras, o sea, que la Argentina se construyó durante la dictadura, gracias a esta guerra civil, un narcoestado. Ahora, no me digan que nadie sabía. Un narcoestado capaz de comercializar grandes volúmenes de droga, hoy calcula entre 12 y 16 toneladas semanales a Europa y Oceanía y parte de Asia, y así la Argentina se convirtió en el gran trader, comercializador al exterior, hacia el occidente atlántico, de lo producido por Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, y acopiado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y que durante la dictadura militar, como venía todo ese cargamento por la Ruta 34 y entraba a la circunvalación de Rosario y al puerto de Rosario, por el norte de Santa Fe, o sea, Ruta 34, ¿sí? Se ubican. Bueno, entramos en Salta, después pasaba esto que quieren alambrar ahora la milagrosa de esta mina, como si por ahí no va a pasar la falopa, porque conoce cómo era la historia, ¿sí? Entonces, venía por la Ruta 34, pasaba por San Pedro, ahí por Jujuy, después pasaba por Santiago del Estero, La Banda y compañía, y después entraba directamente por el norte de Santa Fe, la circunvalación de Rosario, entraba al puerto de Rosario y ahí se despachaba, ¿sí? Acopiado en Santa Cruz, en la época de Hugo Banzer Suárez, ¿sí? El acuerdo con Videla, se lo impone, la Andrágueta, Calabresa, le dice, muchachos, tienen que hacer esto, ¿sí? Con otra bestia que vino para acá también, que era un marqués pontífico del Vaticano, un marqués, un noble de la monarquía, ¿sí? Vamos a hablar de él, Giacinto Guglielmi, ¿sí? Que fue el que fundó Techín de verdad en Italia, y ahí empezó a producir acero, caño de acero sin costura,
y después en 1945, no durante el gobierno de Perón, sino durante el gobierno de Farrer. Acuérdense que Perón es detenido y llevado a la isla Martín García para ser asesinado, ¿sí? Entonces se instala acá en Argentina, y ahí funda Techín Argentina, ¿sí? Después, en 1959, hago una breve referencia, lo nombra a Roca, porque al hermano de Pablo Roca, ¿no? Que después muere en 1978 por un accidente aéreo, vaya a saber por qué. Bueno, lo nombra porque el padre de él, como había formado parte de las camisas negras fascistas, ¿sí? Que enajenaban los bienes y después lo metían en la purga a las familias judías de Italia y les robaban los bienes. Entonces, con ese acumulado de capital pudieron fundar Techín, invertir y armar empresas y compañía. Entonces, el padre fue secuestrado por la Mossad, juzgado en Israel, en Tel Aviv, y ejecutado. Entonces, para no tener quilombo, lo que hizo es pasar la empresa y nombrar a Agostino Roca como presidente de Techín. Pero a Techín lo fundó el marqués Giacinto Guglielmi, ¿sí? Que tiene un apellido más largo, pero ese fue el fundador de Techín, no Agostino Roca. Después hubo una desavenencia, se ve que Agostino Roca lo quería enfrentar a esto, había sido, aparte, Franco Macri le decía don Jacinto, porque era un capo de la mafia italiana. Lo llamaba don Jacinto, ¿no? Y bueno, Agostino Roca se le pone loquito y bueno, y intenta hacer una denuncia con Germán Sopena, que era un periodista del diario La Nación, para publicar en La Nación sobre este personaje, sobre este marqués pontificio, Giacinto Guglielmi, y bueno, no tiene mejor idea que en un vuelo privado que venía para acá, para San Fernando, o Aeroparque, bueno, cae por accidente aéreo, en pleno febrero se le congelaron los planos del ala. Bueno, en pleno febrero, ¿no? Con 38, bueno, pero arriba hace mucho más frío, por supuesto, pero no hace frío de congelación. Bueno, dice que se le congelaron las alas y que se cayó como una piedra ahí en Roque Pérez y murieron todos. Murió Agostino Roca y compañía. Y después hay un proceso de negociación y asume Pablo Roca como presidente de Techín. Esta es la verdadera historia de la ruta techinera o techinense, ¿no? Como decía, la Argentina se convirtió un poco en el trader de lo producido en clorhidrato de cocaína de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, y acopiado en Santa Cruz y puesto en Rosario y en la hidrovía del Paraná, extraordinaria hidrovía, cuya ruta comercial, fíjense ustedes, la inauguró el propio Emilio Eduardo Macera, con el primer despacho de 2 toneladas, el 12 de abril de 1978, desde el puerto de Rosario, con destino al puerto de Reggio en Calabria, según la compra pautada con la Andrangheta, que es la mafia total que tiene, la cabeza de todas las mafias que tiene Italia. Será tan débil el sistema de mafia italiano, con la Andrangheta a la cabeza, que jamás Al-Qaeda, el ISIS, que ya sabemos que lo inventó Norteamérica, hizo ni siquiera un atentado, un ataque. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas usaban los puertos del sur de Italia para su buque de guerra porque no se los tocaba a nadie. Bueno, más o menos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y hoy se verifica cómo los especialistas clandestinos operan los trasnoches de transacciones de depósitos en bancos estatales nacionales y provinciales, Banco Provincia, Santa Fe, bueno, todas las bancas de Tucumán, La Rioja y compañía, provincias que para convertir pesos en moneda fuerte o en valores negociables, bonos y acciones de empresas cotizantes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario, para luego volver a intercambiarlos por obligaciones y acciones de Wall Street en la modalidad bautizada como la banca en las sombras, ¿sí? ¿De dónde vienen los recursos de estos muchachos, ¿no? ¿Está? De los dirigentes que tenemos, ¿no? Es tan extremo este desastre que se ha votado hace pocos días por la unanimidad en el Senado de la Nación, bajo las órdenes de nuestros queridos gobernadores, los senadores nacionales. Votaron por unanimidad
la ley de blanqueo de capitales y activos líquidos de cualquier origen. Con esto la Argentina, después de ser narcoestado, comercializador de clorhidrato de cocaína hacia el este occidental, ¿sí? Hacia el este occidental, incluido, le da una manito también a Asia y a Oceanía, con esto se ha convertido, aparte de esa función de trader, de clorhidrato de cocaína, con esto se ha convertido en oficializado que además de narcoestado exportador y con el mismo mercado criminal, se ha instituido el lavaestado, que es otra cosa, el narcoestado y lavaestado. O sea, podés comprar un servicio o el otro, ¿no? ¿Sí? Se vació al pueblo de la doctrina del esfuerzo superador del estudio y del trabajo por la especulación de ganar fortunas en la web, se vació al pueblo de la espiritualidad, la ética y moral, sin llevarlo con nada, y en la misma proporción que el patrimonio público y la demolición de la industria nacional, cerrándose desde 1976 hasta el 2006, 193.000 establecimientos industriales, perdiéndose 6.870.000 puestos de trabajo, hundiéndonos en el hambre y la desocupación por medio de la institución de la corrupción, que es el más perfecto sistema de control social que por la contradicción en sí misma nadie controla. Por eso hoy se votó en estos días, esta semana, la ley, por unanimidad del Senado de la Nación, la ley de blanqueo de capitales, venga de donde venga, así venga del crimen organizado, de matar personas, de lo que venga, se blanquea igual en cualquier banco. Esta entrega de la soberanía democrática y económica a los mercados abiertos del abuso, del encarecimiento sin base de costos, que se vio facilitado por el control de los medios de comunicación, impusieron un relato de especulación financiera y no la propulsión productiva concluyente del modelo de política económica nacional. Y recordemos lo que decía Evita sobre el capitalismo foráneo, por favor. Gracias. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Bueno, como le decía, en definitiva, la realidad no solo desnuda la falencia de nuestra dirigencia actual, sino que constituye un llamado apremiante a transitar el camino de la regeneración nacional bajo el liderazgo de nuevos cuadros políticos comprometidos con la patria y con el pueblo. Y entonces, estamos en comunicación entonces con la compañera diputada Mónica Schlotthauer, compañera dirigente sindical, política ferroviaria, diputada nacional, dirigente nacional de la izquierda socialista e Isadora, que forma parte del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Además fue diputada nacional en 2 ocasiones porque ellos tienen un sistema extraordinario que es por el acuerdo de rotación de este frente político. Así que, buenas tardes, Mónica, compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola. Hola. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente bien. ¿Cómo estás? Bueno, bárbaro. Saludos a todos. Bueno, no puedo decir que las cosas vayan bien, pero bueno, por lo menos tenemos un objetivo de militancia este sábado, que es la marcha del sábado antifascista, y yo puse como título porque el pueblo no es tonto. O sea, hace rato que dejó de ser tonto. A veces en la desesperación comete errores, pero bueno, tenemos la posibilidad de expresar, digamos, qué significa esta marcha antifascista, aquellos que conocimos o leímos sobre lo que fue el fascismo, la desgracia del fascismo en Europa, ¿no? Así que... Exacto. Y en la Argentina con la dictadura también, ¿no? Respecto, ¿cuál es? ¿Qué es lo que... También en la Argentina con la dictadura. Hola, y también en la Argentina con la dictadura, digo. Sí. Pero bueno, ¿me estás escuchando bien? Sí, te escucho bien ahora, sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, que te digo así como para compartir la alegría con vos y con todos los oyentes, decir que es una respuesta
inmediata, contundente y espontánea de miles y miles que el sábado se reunieron, convocado por algunos colectivos del LGTB, se reunieron en el Parque Lezama, justo el parque en el que hizo el último acto del gobierno, solo que esta vuelta eran miles autoconvocados y por una causa justa, digamos, sería. El objetivo, fue una asamblea que duró 3 horas y media y donde, digamos, se escuchó el eco de todos los reclamos, digamos, el eje motorizador era el repudio a las declaraciones o ese discurso de odio, como se denomina todo lo que planteó el presidente en Davos, y que ahora lo desarrollamos, pero que bueno, que además una cantidad de reclamos, se juntaron trabajadores que están en los hospitales luchando contra los despidos y por la defensa de la salud pública, como los compañeros del Bonaparte, que hay que decir es el único hospital psiquiátrico estatal, donde podés ir con tus hijos por si tenés problemas de adicciones, es decir, no tenés otro lugar concretamente para internarlos y demás. Digo, ahora que está el Paco, las drogas y eso, es el único lugar. Bueno, pero también trabajadores de los institutos de la memoria que defiendan el derecho a la identidad, representantes de los estudiantes, de los docentes. Bueno, fue multitud de científicos que hablaron del vaciamiento que hay en la ciencia, porque ahora se quiere privatizar la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, todo lo que son nuestros conocimientos. Y se denunció a fondo el discurso del gobierno, ¿no? Es decir, cuando decimos es el fascismo, ¿cuál es el método central del gobierno? Mentir, demonizar, criminalizar, buscar chivos expiatorios. La malaria que tenemos en este país como consecuencia de su modelo económico y de los anteriores también, del capitalismo, digamos, en concreto, que quieren todo, saquean todo y bueno, y cada vez tenemos menos. Pero bueno, lo concreto, lo que dijo en Davos fue una criminalización absoluta y además una mentira oscurantista llena, cargada de prejuicios, que es que los homosexuales son pedófilos. ¿Está? Cuando todas las estadísticas que existen en este país y en el mundo establecen que los pedófilos, los que hacen crímenes sexuales contra nuestros niñeces y adolescentes, en su mayoría son machos heterosexuales, y que la mayoría de esos crímenes se realizan dentro del seno de la familia. Lo que hace más importante o multiplica las razones por las que tienen que mantener el Estado la educación, la obligación de tener la educación sexual integral, para que los chicos tengan justamente una herramienta que les permita a ellos defenderse de esos monstruos que, como dicen las estadísticas, muchos de ellos están en la familia. Por supuesto, también existen las vejaciones por la prostitución y la trata de personas, etcétera, pero la gran mayoría, está claro, están ahí, eso dicen las estadísticas, por eso la ESI es importante. Así que decir que porque sos homosexual, ni porque sos homosexual ni porque sos heterosexual, es porque sos un violento, un pedófilo y sos un criminal, y eso mayormente las estadísticas dicen otra cosa, así que es un oscurantismo terrible, digamos, decir eso. Y tiene el objetivo de convocar al odio contra la homosexualidad, ¿no? Después la otra parte también importante del discurso es la migrante, por eso la marcha centralmente plantea contra el racismo, contra el fascismo, que es este método del chivo expiatorio, de la convocar odiar sin fundamento a sectores de la población, y la otra es el racismo, porque a los otros que también criminaliza como pedófilos y criminales es a los migrantes, digamos, ¿no? Seguro. Y a las mujeres a las que no se pretenden estigmatizar diciendo que los movimientos feministas lo que queremos son privilegios. Miren, la mayoría de las mujeres somos las que llenamos la estadística de las más pobres entre los pobres que genera este plan económico. El anterior, pero así es, las mujeres y los colectivos trans somos los sectores más empobrecidos, así, los que llenamos las estadísticas de la pobreza, digamos. No quiere decir que no haya otros, pero somos mayoritariamente mujeres, porque somos las que tenemos los trabajos más precarios, las vendedoras ambulantes, las que trabajan por hora, ¿no? Los cuidados de los viejitos, somos los que tenemos los trabajos más precarios, los salarios más bajos, la mayor cantidad de trabajo en negro. Bueno, esta es la realidad, digamos, así que no nos pueden decir que las mujeres, porque peleamos contra la violencia machista y contra los femicidios, que es la manera más cruel de violencia, porque es ya quitarte la vida. Claro. Y quiero aclarar otra cosa también para toda esta brutalidad de ¿cómo se diría? De bruto, de poco leído, digamos, además, ¿no? Quiero decirle a la población que femicidio es, ¿por qué le dicen femicidio? Es un homicidio. Femicidio se le dice a un tipo de homicidio.
es el que se hace en el marco de la violencia de género. No es que, si a vos te matan en un robo, no es un femicidio. Obvio. Es un homicidio, así seas mujer o hombre, lo que sea, pero es un homicidio. Femicidio o feminicidio es cuando te matan en el marco de una situación de violencia de género, o porque estás dentro de una red de tratas y te matan, o porque te secuestraron para violarte y te terminan matando, o porque tu marido no le gustó la comida, te viene hostigando, y te termina matando en los golpes. Seguro. Es ese tipo de asesinato a las mujeres a las que se le determina femicidio, en el marco de situaciones de violencia de género. Yo digo también, para esclarecer un poco, no es que es porque son mujer y te dicen feminicidio, no, se dice homicidio, ¿no? Porque él dice nosotros, y después esto de la igualdad, ¿no? Ellos son los que, el gobierno de los libertarios parece que vienen a garantizar la igualdad, ellos que están haciendo crecer la pobreza y la desigualdad, ¿no? Porque hay un grupo que cada vez gana más, entre ellos los funcionarios de este gobierno. El ministro de Economía de este país aumentó sus ganancias un 2.048% durante, este año. Empresarios como los de la farmacia, arriba del 9.000% aumentaron sus ganancias. Y los trabajadores en negro y en blanco, todos recibimos migajas por debajo de la inflación. Entonces, es decir, la desigualdad, mientras un grupo cada vez gana más, la mayoría la crea él. Él es el artífice de la desigualdad, no el luchador por la igualdad y menos por la libertad cuando están con estos discursos de odio convocando a que te terminen reventando, porque esos discursos todos terminan con acciones de violencia, ya los conocemos, ¿no? De eso termina, los que dicen que defienden la libertad se nos dice zurdos hijos de puta, te vamos a correr, ¿no? Solo por pensar distinto, ni siquiera porque delinques, solo porque sos zurdo y pensás distinto, por reclamar, porque los zurdos, si algo hacemos es estar siempre del lado del reclamo, ¿no? Del sector que pelea. Claro. Que vivir dentro de la situación de la gente y aparte expresar la voz de aquellos que no tienen voz. O sea, esto es elemental. Por supuesto. Pero fundamentalmente hay dos temas que vos tocaste que es muy importante. Primero, con respecto a la figura del femicidio y el rol trascendente del género femenino de la mujer. Eso es indiscutible. O sea, si algo se combatió en la historia de este mundo y de esta humanidad son los derechos femeninos. O sea, claro, y la igualdad. Claro, es que lo que sí. Claro, pero los primeros, la primigenia, la prioridad tiene los derechos femeninos y tal vez los derechos masculinos intentar después emparejarse con los femeninos. Pero hay roles trascendentes que tiene la mujer porque tiene la clave de la vida arriba de este planeta. Dejémonos de joder, y esto creo que va a obedecer a futuro un gran debate para saber realmente cuál es el valor para la mujer, incluso la que está en casa con 5 chicos, con 5 críos, que después de Eva Perón no pudimos volver a pensionar, a jubilar a una mina que está con 5 pibes en un rancho criando 5 chicos. No lo pudimos resolver. Y pasaron unos cuantos... Cuando se les dio alguna jubilación. Los privilegios, las pensiones de privilegios se destinaban para eso. Por eso hablaba de que los únicos privilegiados son los niños, pero cuidado. Nosotros como los primates tenemos una condición excepcional, que no podemos prescindir de la madre hasta los 10, 11 años. Entonces el privilegiario era el niño más la mamá. ¿Qué privilegiado vas a pensar? Exacto, porque es el que lo cuida, somos seres sociales. Y ahí instituyó Eva Perón las pensiones de privilegio, para aquella que tenía 3 o 4 críos, que no necesitaba tener otra fuente de ingresos, sobre todo a veces cuando había familias complicadas por padres alcohólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero esos derechos que se quitaron, por eso a veces digo que habría que pensar a futuro, como hizo también Eva Perón, de pensar en un partido femenino, ¿no? Socialista femenino, peronista femenino, pero que sea femenino, que se desarrollen las políticas femeninas. Lo digo de verdad, porque con este verso del cupo, lo único que hacen es que las mujeres vayan a pedir la yapa a los varones, a los machos, para poder formar una lista. No es el caso de ustedes, porque ustedes son más democráticos que todo, porque además rotan en los cargos como diputada nacional. Vos fuiste diputada además en 2 ocasiones porque rotan en ese cargo, con el Frente y con el Frente Socialista de los compañeros.
pero digo, no se dan todos los casos, Mónica, nos faltan derechos. No, por supuesto, yo lo que sí decir, para nosotros por lo menos desde el feminismo anticapitalista y socialista, ¿no? Y nosotros tenemos una agrupación que se llama Isadora. ¿Sí? Yo creo que nosotros centralmente, y sí, también tenemos otra que se llama Disidencias en Lucha, es decir, tenemos espacios dentro de nuestra organización en la que podemos discutir cuáles son los puntos del reclamo para las mujeres particularmente, etcétera, pero nosotros bregamos por la unidad de toda la clase trabajadora, porque en realidad el patriarcado, esto que significa la falta de derechos de las mujeres o tener a las mujeres con precarizadas, ¿no? Es decir, que le resulta súper funcional el capitalismo, porque claro, tiene a las amas de casa que dicen, ¿por qué tienen que tener una jubilación las amas de casa si no trabajaron? Trabajaron toda su vida cuidando a los hijos, como decís vos, que después terminaban entrando a la fábrica o terminaban estudiando para hacer mano de obra. Claro. Y también cuidando al marido productor, ¿no? El que tenía que ir a la fábrica con la ropa planchadita, con la viandita hecha para poder producir riqueza para el patrón. Sí, pero es un rol, entonces, si se quiere, en lo económico, es un rol profesional también, ¿eh? Claro, es súper necesario. Si no existe eso, el obrero no le rinde. Seguro. Porque cuando sale de la fábrica después de trabajar 12 horas, llega a la casa, está reventado. Seguro. Bueno, no podría garantizarlo, eso se lo garantiza. Seguro. Entonces, por eso siempre bregamos por que el salario, ese trabajo del ama de casa, sea visibilizado como trabajo, seguro, no como por amor. No, también es un trabajo, Mónica, de 24 horas. En el marco de un derecho de protección económica a la familia, la protección económica de la familia, carajo, si no, ¿por qué en vez de estar, que lo sostiene, en tantos curros con coimas de obras públicas que se mandan, alguna vez invierte en los seres humanos en vez de tantas obras públicas? Yo digo, las obras públicas son necesarias, por eso eliminar la pobreza estructurada que todos sabemos, pero ¿cuándo van a invertir también en seres humanos, en programas para seres humanos? No, pero acá es al revés, acá es el capitalismo está en su fase más salvaje, acá y en todo el mundo, los seres humanos que sobren, que no sean aptos, por eso mira los recortes, empiezan por los viejos, por los discapacitados, no, ese es un ataque bien a los que no son productivos para ellos. Y los pibes que vengan y se vayan, el que no sirve, no me importa si tenés problema de droga, curarte o no curarte, los carteles de la droga traen plata acá con el blanqueo de capitales que generó este gobierno y el que está tan contento y consiguió tantos capitales, bueno, la mayoría justamente son capitales que vienen sin ninguna condición, que andan capitales de drogas y demás. Bueno, con eso no tenemos problema, pero a los pibes y las consecuencias de eso tampoco los queremos curar, por eso les cerramos los hospitales. Es decir, esto es cada vez menos humano. Acá lo único que tiene como motor el plan económico de Milei, que se aplica también en el Perú, que se ha aplicado en Chile, que no quiere ni educación, ni salud, ni nada, es sálvese quien pueda, y el que no, que sea descartable. No tiene de humano nada, esa es la realidad. Por eso la convicción de la necesidad de tener que luchar por justamente plata hay, decimos nosotros. El tema es qué medidas haces. No le vamos a cobrar, tienen ganancias extraordinarias han tenido. Los laboratorios que le niegan los medicamentos al PAMI han tenido 9.900% de aumento de ganancia. Es eso. Hay otros rubros que han tenido 4.000. La alimentación 1.500% más de ganancia. Es decir, han ganado con el cambio del dólar, han cambiado con el semicongelamiento salarial, han ganado con un montón y no pagan impuestos, se le quita cada vez más impuestos. Todo el ajuste que pagaron, que están pagando los jubilados, que están pagando los sectores más precarios, todo ese ajuste que generó el que no haya déficit fiscal es el que permitió que le saquen a los empresarios que se la llevan en torta, que son los del campo, las retenciones. Claro. Entonces nosotros nos están sacando para que ellos ganen más. Seguro. Esto es el capitalismo y este es este gobierno. Y lo que defienden todo. Por eso insistimos muchísimo en la necesidad. Este año va a haber que seguir luchando porque va a haber más ajuste, pero también va a haber elecciones. Entonces, así como luchar, también convocamos siempre a que construyamos un frente de trabajadores que pelee por el que gobiernen los trabajadores y que tomemos medidas, no que nos saquen a nosotros, sino sacar de la riqueza parásita de ellos para resolver los problemas de todos. Seguro. No puede ser que una paritaria que tal vez logran un aumento considerable con la patronal de un 15, 20, no sé, lo que sea,
Resulta que cuando vas a homologar el Ministerio de Trabajo no te permite más de un 2,5 o 3%. Ahí se mete el Estado, Claro, pero a ver, ¿dónde está el liberalismo libertario? Exactamente. Entonces, si es antifascista, como fue Mussolini en Italia, con el Partido Socialista Italiano, que terminó siendo una extrema derecha sangrienta, con las purgas, donde mataron homosexuales, judíos, negros, comunistas, mataban a todo el mundo. Eso. Entonces fue lo más real posible del falso absoluto. ¿Ah? Por eso fue la antesala después la otra matanza enorme que hicieron los otros animales de los nazis. Pero digo, en definitiva, esta es la lucha que tenemos, porque este modelo es así, lo más real posible de falso absoluto. Entonces, no hay inflación, hay un 2,5 de inflación. Mentira, vos lo acabás de dar los índices de la ganancia que tienen estas bestias, que no pueden entender todavía que la empresa es la organización del trabajo, no es la organización financiera del capital, es la organización del trabajo. Al día que a uno de estas bestias reconozcan que el empresario puede ser representante del trabajo y el dirigente sindical representante de los intereses profesionales del trabajador, vamos a entender de una vez por todas cuál es la ventaja económica de este país. Hasta el momento seguimos en la lucha y la militancia, compañera. Es tierra de saqueo para todas las corporaciones y los países del primer mundo. Contra esa tierra de saqueo, lo mejor que puede haber es una marcha antifascista como corresponde, porque casualmente el pueblo no es ningún boludo, no es tonto. Entonces... y además porque tiene que ser, para que todos llevemos nuestro basta, seguro. Ojalá nos multipliquemos, fue emocionante la asamblea y la respuesta que se dio. Qué lindo. Y porque además también para interpelar a los dirigentes políticos y sindicales, hubo mucha gente que planteó el tema de ¿en qué están los dirigentes gremiales? Claro. Nos dejan en la calle, ¿dónde están los dirigentes gremiales? Todos los trabajadores homosexuales también y las mujeres trabajamos en gremios, ¿no van a salir los gremios a convocar, a movilizar y a seguir peleando contra este monstruo? Digamos, es decir, en ese sentido es muy importante. Pero también así como es importante estar en la calle, seguir esclareciendo todos estos debates mentirosos acerca de lo que el gobierno viene a pelear por la igualdad y la libertad, digamos, ¿no? Y todo esto de que los homosexuales, es el racismo, es el fascismo, lo que se empezaron por discapacitados, los viejos, ahora seguimos con los migrantes, los homosexuales, es decir, y bueno, y además, yo te digo, lo que está preparado en el Congreso también que presentaron fue la ley de las falsas denuncias, ¿no? Para agravar las causas de las mujeres que denuncien violencia y que eso termine... ¿Qué desastre? Las mujeres y no lo puedan demostrar, que muchas veces te pasa cuando hay situaciones de abuso infantil de hace muchos años y los chicos después se animan a hablar. Cuando vos querés enjuiciar es dificilísimo. Entonces lo que le quieren dar es impunidad por todos lados, impunidad para que no tengan la ESI y los chicos no se puedan defender, impunidad para que las mujeres no puedan denunciar porque van a tener la amenaza de ir presas. Eso es lo que hacen, aumentar las causas de falsas denuncias únicamente por el tema violencia de género, no por cualquier tema. Pero... por estas sí las van a meter preso. Es terrible. Entonces hay que empezar a decir basta y que esa marcha tiene que interpelar a toda la dirigencia que salga a pelear. Pero te perdiste una aprobación de una ley en el Senado que se votó por unanimidad, el blanqueo de capitales. Vamos todavía. Bueno, o sea, ahora el de los narcos. Podemos traer capitales de la red de trata, de narco, de lo que todos, exactamente. Hay que avisarle a los amigos de allá de la Andráguita, la Cosa Nostra, la camorra italiana, que traigan la guita que se haga, acá la vamos lo que venga. Pero la trajeron, ellos se faltan 22 millones de dólares, 22 mil millones de dólares juntaron, ¿no? 22 millones de dólares. Ya, es esa plata que uno nunca cuenta, entonces cuesta mucho recordar cuántos ceros eran. Pero es un montón de plata y el gobierno dice que grande. Llegamos con la estabilidad porque logramos los capitales. Ahora nadie sabe qué capitales trajeron plata. En una conferencia que me tocó acompañar como panel a Luis Moreno Campos, le pregunto, el 12 de abril de 1978, estas bestias, aparte de matar gente indigente que estaba durmiendo por la calle, la tiraron entre los hornos de Somisa, pero digo... Zapla. Claro, pero digo... Además de eso, el 12 de abril de 1978, el genocida esta rata bestia de Macera, despacha el primer buque con 2 toneladas de clorhidrato de cocaína, que se acopiaba en Santa Cruz de la Sierra, y por la ruta 34 llegaban al puerto de Rosario, y era el acopio que hacían de la producción de Ecuador, Colombia, Perú, y con esto acordado con la DEA. Por eso tenemos los ministros de seguridad, o es Aníbal Fernández o es Patricia Bullrich, son los aprobados. No entra cualquiera. Bueno, esto hoy son 12 a 16 toneladas semanales.
Ahí ponen un alambrado ahí, en aguas claras, en aulas blancas. Claro, bueno, para los bagalleros, para los muchachos que trabajan vendiendo... Para vivir como pueden. ¿Sabes lo que es? Yo viví en Encarnación de Paraguay, yo sé lo que es. Entonces digo... Bueno, y mataron a un trabajador, ¿viste? Claro, a Gómez, pobre pibe Ángel Gómez, con 4 pibes, 6 pibes, no sé cuánto tenía, pobrecito, chico, 26 años. Una locura total. Pero digo, eso que le pregunta a Luis Mariano Campos, chico, ¿por qué Estracera no los procesó por narcotráfico también a las juntas militares en el juicio a la Junta? Y me mira y dice, ¿vos tenés buena información? Digo, sí, por supuesto, te estoy dando datos, fecha y todo. Me dice, bueno, muy simple, porque había un acuerdo con Videla y Banzer Suárez, ¿viste? Los dos dictadores de Bolivia. Sí, Paraguay, sí. Bueno, de Bolivia. Sí. De Bolivia. ¿Sabes? Me dice, ¿sabes por qué lo denunció? Porque no quiso. Fíjate lo que inauguraron, estos reverendos HDP convirtieron a Argentina en un narcoestado y ahora tenemos un narcolavado, un lavado estado, un lava-estado completo. Puede adquirir servicio de compra, de exportación de falopa o lavado de activos. Pero aparte las cosas, usan toda la red de bancos nacionales, a las 3 de la mañana con los bolsones meten los depósitos, los tesoros de los bancos, y después a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el primer bloque lo dije en este programa de hoy, cómo cambian por moneda fuerte, por valores negociables, obligaciones negociables, y terminan en Wall Street. Y en Estados Unidos se conoce como banca en la sombra, con el Bitcoin y toda esta bueno. Esto es grave en la Argentina, por eso es parte del retraso maldito que tenemos, por eso necesita un gobierno fascista, porque no se puede de otra manera, Para sostener, para sostener el sistema Pero estamos sosteniendo esos negocios, ¿no? Porque después te dicen, somos los que defendemos la vida, la libertad y la propiedad, son los que defienden la propiedad de estos negocios. Seguro. Digamos, la vida y la libertad para hacer esos negocios, digamos. Seguro. Bueno, compañera, los convocamos. Compañero, entonces, muchísimas gracias por el espacio. ¿Dónde convocan ustedes el sábado? A las 16 horas vamos a estar en la Plaza Congreso. Así que cada uno con su cartelito, con su reclamo, tenemos que ir todos a decir basta. Me encantó lo que me comentaste de Parque Lezama con la convocatoria de Asamblea LGTBI, porque hubo de todo ahí. Así que me pareció extraordinario, Esta lucha, y lo que te digo siempre que hablamos, la educación popular en los barrios, insistir en la educación popular mateada y educación popular para que la gente sepa realmente de qué se trata. Pueda conversar todas estas cosas, exacto. Claro, por supuesto. Y no estemos hablando solo de Guandanara. Sí, por supuesto. Tenés razón. Bueno, te mando un abrazo muy grande, compañera. Muchísimas gracias, felicitaciones por el programa. Un abrazo. Y bueno, adiós, hasta luego. La lucha sí, hasta la victoria siempre, ¿no? Desde luego. Siempre. Chau, muy bien, venceremos, diría Norita. Por supuesto, chao, querida. Y vamos a escuchar la memoria de León Gieco, creo que estamos ahí en ese orden, y volvemos en un ratito. Gracias.